Neutro y tierra, dos conceptos que comúnmente se confunden y a simple vista parecen lo mismo, pero no, señores, no es lo mismo, son totalmente diferentes y aquí te lo voy a explicar. Y es muy importante conocer bien este tema para no cometer el error de confundirlos a la hora de hacer conexiones eléctricas y poner en peligro la vida tanto de usted mismo como electricista como la de los usuarios de la electricidad o que los aparatos eléctricos queden en riesgo de sufrir averías o de no funcionar bien. Soy Luis E. Montalvo y a continuación te lo voy a explicar en detalle. Pero antes, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido de tu interés. Y quédate hasta el final de este video, donde te tengo un obsequio gratis para reforzar tus conocimientos. Como ya se ha dicho, la electricidad se genera y se transporta normalmente en sistemas trifásicos, donde hay tres fases, L1, L2 y L3, que también a veces se designan como R, S y T. Pero al final del camino, cuando esa electricidad llega al consumidor final, aparece un nuevo término, que es la línea del neutro, designada con la letra N. Para entender de dónde aparece el neutro y qué función cumple, primero debemos conocer los dos tipos de conexiones más usados en los generadores, transformadores o motores, cuando hablamos de corriente trifásica. Estas son la conexión en triángulo o delta y la conexión en estrella, y hace referencia a cómo se conectan los extremos de las bobinas entre sí, por ejemplo, de un transformador trifásico, como el transformador que le entrega energía a nuestras casas, que generalmente se ubica en postes o torres cerca de nuestros hogares. Cada transformador tiene tres bobinas del circuito primario que reciben la alta tensión, o sea, miles de voltios, y tres bobinas del circuito secundario que transforman esa electricidad en baja tensión del orden de 440 voltios, 380 voltios o 220 voltios según el transformador instalado. En el circuito primario, normalmente cada inicio de una bobina se conecta con el final de la siguiente y se forma un circuito cerrado entre las tres bobinas. En cada punto de conexión entre bobinas se conecta cada una las fases de alta tensión. Esta configuración de conexión es la que se conoce como triángulo o delta. Ahora bien, las bobinas del circuito secundario generalmente se conectan de forma diferente, utilizando un punto común para las tres bobinas, y los otros extremos de las bobinas que no son comunes son las salidas de cada una de las fases del transformador en baja tensión, L1, L2 y L3. Esta forma de conexión se le conoce como conexión en estrella, por su punto común, que viene a ser lo que se conoce como el punto neutro. Aparecen ahora dos conceptos más, con relación a la medida de los voltajes en la salida del transformador, y es el voltaje de línea, que se mide entre las fases, y el voltaje de fase, que se mide en cualquiera de las fases con respecto al neutro. El voltaje de fase es igual al voltaje de línea dividido por la raíz cuadrada de 3, o lo que es lo mismo, voltaje de fase dividido en 1.73. Por ejemplo, si tenemos un voltaje entre las fases de 220 voltios, el voltaje de cada fase con el neutro es de 127 voltios. Ahora hablemos de las funciones que cumple el neutro en un sistema trifásico. En primer lugar, sirve para tener la opción de tener una tensión más baja. Claro está, en monofásico, o sea, con una sola fase, que comúnmente es lo que llega a nuestros hogares o lugares residenciales. Nos llega un servicio monofásico, con una línea de fase viva
y una línea de neutro. El servicio bifásico o trifásico se utiliza más que todo en las fábricas o comercios grandes con grandes demandas de energía eléctrica. El neutro también sirve como línea de retorno para cerrar el circuito hacia el punto de alimentación de las corrientes que entrega cada fase de forma individual, después de haber pasado por nuestros electrodomésticos o cualquier aparato eléctrico. Y una función no menos importante de la línea de neutro es equilibrar las corrientes cuando los circuitos conectados a las tres fases son desequilibrados. Esto es, que por cada fase se consumen corrientes diferentes, que es lo más común que sucede, porque no todas las cargas o elementos de consumo puestos en cada fase van a consumir lo mismo. Esto es el neutro en un circuito eléctrico. Ahora veamos qué es la Tierra, también llamada masa. La Tierra o puesta a tierra no hace parte de los circuitos eléctricos. Se trata más bien de una protección eléctrica, tanto para las personas que manipulan cualquier elemento conectado a la electricidad, como también para el electrodoméstico o aparato, para protegerlo de algunas fallas y en especial si es electrónico. Y sí, se refiere literalmente a la tierra debajo de nuestro suelo, y esto es porque la tierra, con todos los minerales que contiene, es un muy buen conductor de la electricidad. Además, es evidencia de ello el hecho de que en la naturaleza, la electricidad estática acumulada en las nubes siempre intenta llegar al suelo para equilibrar las cargas eléctricas en la atmósfera. La conexión a tierra técnicamente consiste en tener un punto de conexión conectado a la tierra física a través de un sistema de varillas o mallas de cobre enterradas en el suelo y con un tratamiento químico del terreno para garantizar una excelente conductividad del cobre con el suelo. De ahí debe partir un hilo conductor hacia el tablero de distribución, donde este también debe ser conectado o aterrizado y se envía a cada tomacorriente de la casa, apartamento o edificio para tenerlo disponible a la hora de conectar algún aparato. Se ha estandarizado casi en todas partes identificar el conductor de tierra con el color verde o verde con una franja amarilla, aunque también puede ser un conductor de cobre totalmente desnudo, sin aislante protector. En los electrodomésticos o aparatos eléctricos en general, toda parte metálica que haga parte de su armazón o chasis se conecta mediante un cable verde o amarillo con verde al toma de conexión eléctrica en el electrodo donde corresponde el borne de tierra. ¿Y para qué se hace esto y cómo funciona la conexión a tierra? Sucede que la corriente eléctrica siempre busca retornar a la fuente que la produce por cualquier camino que encuentre disponible. Lo más normal es que retorne por la línea del neutro. Conectado al panel principal encontraremos un alambre de cobre grueso que conduce a una varilla de tierra que está enterrada en el suelo afuera cerca de la propiedad. También hay una varilla de tierra conectada al neutro en el transformador que nos suministra la electricidad. El propósito de estas varillas enterradas es disipar la electricidad estática y los altos voltajes externos, como los rayos. Esto hace un camino potencial para el retorno de la corriente por medio de la tierra, entre la varilla de tierra del tablero de conexiones y la varilla de tierra del transformador. Y recuerde que la electricidad intenta regresar a su fuente, y cuando se trata de los rayos, la fuente de los rayos es esencialmente la tierra. Entonces, el rayo siempre está tratando de regresar a su fuente, que es la tierra. Si un rayo golpea los cables de servicios públicos, fluirá a lo largo de los cables para llegar a las varillas de tierra del transformador y también de su panel principal. Esto para intentar regresar a la tierra. Si no fuera por esto, dañaría todos nuestros circuitos y luego provocaría incendios en las casas. ¿Qué hace el cable de tierra en los tomacorrientes?
Cuando la electricidad encuentra una manera de salir de su circuito y regresar a la fuente a través de una forma diferente a la del cable del neutro, esto se denomina falla a tierra. Puede suceder en cualquier artefacto o electrodoméstico conectado a la electricidad, si, por ejemplo, hay algún cable averiado y la línea de fase llega a hacer contacto directo con su armazón metálica o chasis. El cable de tierra en condiciones normales de funcionamiento no transporta corriente eléctrica. Este cable solo transportará corriente eléctrica en caso de una falla a tierra. Solo está ahí como una ruta de emergencia para que la electricidad regrese a la fuente de energía en lugar de pasar a través del cuerpo de alguna persona que manipule algún artefacto que esté conectado a la electricidad y que tenga una falla o fuga de corriente a tierra. Si el cable de fase toca la carcasa de metal, lo que sería una falla a tierra, la electricidad ahora fluirá a través del cable de tierra hasta el panel principal, donde encontrará la línea del neutro para continuar hacia el transformador de distribución como ruta de menor resistencia. Si esta ruta de emergencia no está, la corriente de fuga pasaría por el cuerpo de la persona que toque el aparato para continuar su ruta por el suelo hacia tierra y encontrar el camino de regreso a la fuente, que es el transformador, pudiendo llegar a ser muy peligroso, incluso mortal. Afortunadamente existen los disyuntores GFCI o interruptores diferenciales de corriente, que se conectan tanto al cable de fase como al neutro del circuito, por lo que podemos monitorear los cables y asegurarnos de que la corriente que corre en el cable de fase del circuito sea igual a la corriente que corre en el cable del neutro del circuito. Si la corriente no es igual en estos dos cables, claramente está fluyendo de regreso a la fuente a través de otra ruta, por lo que decimos que tenemos una falla a tierra. El disyuntor se dará cuenta de esto y actuará de forma automática y rápida para cortar la energía y apagar el circuito conectado al panel, salvando la vida de alguna persona. Espero que con esta explicación hayas despejado tus dudas al respecto de lo que es el neutro y la puesta a tierra, y tengas más confianza y seguridad al hacer tus conexiones eléctricas. Si quieres aprender mucho más de electricidad, te invito a conocer un curso online de electricidad domiciliaria. Visita el primer enlace que está abajo en la descripción de este video para que obtengas más información de un curso muy completo justo para ti, para que seas todo un profesional en la materia. Ahora, como te prometí, te tengo un obsequio gratis para que complementes tus conocimientos. Es un diccionario de términos en electricidad. Descárgalo gratis en el segundo enlace que está abajo en la descripción de este video. Hasta pronto.